Bienvenidos a una nueva edición de A la Vera del Ring. Hoy con un programa con muchísima información. La agenda se va imponiendo y el boxeo argentino va teniendo novedades importantes, sobre todo a nivel local, a nivel nacional, también a nivel provincial, con algún boxeador cordobés que se presentó en el extranjero, que luego iremos desandando esa novedad. La gran pelea quizá del boxeo argentino del fin de semana, o una de las grandes peleas, porque en verdad que hubo combates relevantes, fue la que protagonizaron por el torneo argentino de los Super Gallos, aquel certamen que presentamos aquí y que publicamos en exclusivo en nuestro sitio web www.alaveradelring.com. El campeonato que intenta buscar al mejor boxeador argentino de esta división, que tiene curiosamente como campeón nacional al cordobés Alberto Melián, que extrañamente decidió no participar, que tuvo alguna pelea, se distanció con su promotor y se fue al extranjero sin intenciones, al menos por ahora, de defender ese título argentino. Bueno, reunieron a los mejores boxeadores el último sábado. Quien ganó en una de las instancias del campeonato fue el mendocino Javier Chacón. El apellido le suena familiar, claro, es el hermano de Julio Pablo Chacón, aquel medallista olímpico y ex campeón mundial pluma por la versión de la Organización Mundial de Boxeo. Ese fue el campeonato mundial que ostentó Julio Pablo Chacón. Este es su hermano Javier Chispita Chacón, que tuvo algunas chances internacionales que no supo aprovechar, que no logró dar el piné, pero que a nivel nacional sigue siendo un boxeador en consideración, y lo demostró el último sábado en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo, donde le ganó por nocaut técnico en el 10º round al puntano Claudio Echegaray. Es muy probable que le suene familiar también el apellido de este boxeador nacido en San Luis, porque se entrenó durante muchísimo tiempo aquí en Córdoba, en el centro vecinal de Barrio Don Bosco, de la mano de César Coronel, del entrenador que conduce aquel gimnasio. La pelea a priori era un combate parejísimo, un combate sin un favorito claro. No obstante, fue el cuyano el que impuso su mayor condición, el que demostró que todavía está vigente, Javier Chispita Chacón, y con un cross zurdo formidable lo sacó de combate en el 10º round, más allá de que ya venía dominando la pelea. Una vez que pasaron los primeros 3 o 4 rounds, estaba claro que era el mendocino el que estaba haciendo mejor las cosas, y cuando llegaba el 10º y último asalto, terminó por noquear a la serpiente Echegaray, que sufre su segunda derrota como boxeador profesional por parte de Chacón. Queda con un récord de 26 triunfos, 4 derrotas, 1 empate. 8 de esas victorias logró antes del plazo estipulado. Echegaray le queda una hoja de servicios de 21 éxitos, 2 derrotas, 1 empate, 10 de esos triunfos por nocaut. Ambos boxeadores pesaron 55 kilos 300 y se prepara ahora sí Chacón para enfrentarse el 5 de octubre. Atención, porque la pelea promete de verdad, contra el bonaerense Román Reynoso, 220 voltios Reynoso, ese boxeador que alguna vez peleó en Canadá, que tuvo muchas posibilidades en el extranjero, que salió airoso en una ganando, en otro empatando, y que en verdad cuando le tocó ser favorito perdió. Cosas de la vida, cosas del deporte, que cuando todos esperan que uno triunfe, acaba perdiendo. Eso le sucedió a Reynoso, que luego volvió al país, volvió a ganar triunfos, y es uno de los boxeadores más codiciados en esta división, y algunos incluso consideran como fuerte favorito, como fuerte candidato a llevarse este certamen. 5 de octubre entonces, Chacón contra Reynoso. El ganador de esa pelea, atención, porque se va a enfrentar luego contra el vencedor de la pelea que van a sostener Emanuel Cusolito, el boxeador zarateño de la provincia de Buenos Aires, contra Julián Aristule, el púgil de la Bulage, que hace tiempo no vive aquí en Córdoba, sino que vive en Pergamino, y que el 11 de agosto de este año le ganó por nocaut técnico en el 5º asalto al jujeño Elías Gaspar, y se prepara para el 20 de octubre enfrentarse a Luis Emanuel Cusolito. Empiezan a asomar para ver quiénes son los finalistas de este torneo argentino de los Super Gallos.
Claro está que a nuestro criterio el amplio favorito es Cusolito, por el rodaje internacional que tuvo, porque contra Moisés Fuentes estuvo a la altura, más allá de que terminó perdiendo antes del límite, porque el árbitro paró la pelea en aquel último round cuando afrontó su primera chance mundialista. Era un título interino, pero era una posibilidad grande y estuvo a la altura Cusolito, fue dignísimo. Es un boxeador muy pero muy fuerte que pocos púgiles pueden resistirle el peso de la mano, golpea muy pero muy fuerte Cusolito y por eso es el principal candidato a llevarse este certamen, pero empezaron a aparecer algunas sorpresas. Una de ellas fue Aristule, que extrañamente contra Alberto Melián lució en una versión bastante oxidada, bastante apagada. Ahora asoma este Javier Chacón que en algún momento se dudó de su participación, si se iba a presentar o no, si Julio Pablo Chacón, su hermano, iba a afrontar este compromiso o en cambio iba a aceptar alguna posibilidad internacional. Van asomando de a poco algunas sorpresas que, quién sabe cómo puede terminar este torneo. Sigue también vigente, por supuesto, Román Reynoso para ver cómo se mete en el certamen, pero sin dudas nuestro candidato y el candidato de todos los especialistas es Cusolito. Habrá que ver cuando le toque subirse al ring si realmente puede quedarse con este campeonato, que recordemos que va a tener como premio una posibilidad internacional con chance asegurada de meterse en los primeros puestos de alguno de los 4 organismos que regulan el deporte a nivel mundial. Por eso sería clave que si lo gana Cusolito, el boxeo argentino, el boxeo nacional, vuelve a tener al boxeador zarateño a las puertas de una pelea internacional, cerquita ahí de un título del mundo, para un boxeador que tiene un muy buen récord, un muy buen registro y que se entiende, uno advierte desde afuera que de todos los que están participando, el que mayores posibilidades tiene de triunfar en el extranjero. El último sábado esa posibilidad fue para Javier Chacón, Chispita Chacón, el cuyano, que no lo desaprovechó y terminó noqueando en el 10º round al puntano Claudio Chegaray. Otra de las grandes noticias del fin de semana fue el triunfo por nocaut de uno de los grandes prospectos que tiene el boxeo argentino. Estamos hablando nada menos que del bahiense Jonathan Pachado, este boxeador de apenas 22 años que los aficionados del boxeo argentino no alcanzaron a descubrir porque se sumó rápidamente al Team Maidana, a ese equipo que conduce Sebastián Contursi y que los entrena y los prepara y muchas veces los hace combatir en los Estados Unidos. Bueno, Chinchu Pachado, este boxeador de Bahía Blanca, que decíamos tiene apenas 22 años y logró el último sábado su tercera pelea como boxeador profesional, se subió al ring ante su gente, se pudo dar ese gusto que muchos púgiles quieren darse ya como boxeadores profesionales, pelear ante los suyos, ante su familia, ante los amigos, ante aquellos pequeños empresarios que acompañan sus carreras. Lo hizo en Bahía Blanca y noqueó al colombiano Camilo Córdoba. Esto, decíamos, sucedió el sábado allí en el Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Bahía Blanca. El bahiense Jonathan Pachado le terminó ganando por nocaut técnico en el tercer asalto al cafetero Camilo Córdoba. También un Nobel boxeador que tiene ahora una ganada y 2 derrotas, invicto en 3 presentaciones. Pachado, que vemos en pantalla como primero lo derribó espectacularmente con el cruzado de izquierda, para luego con una combinación de 3 y 4 golpes obligar al árbitro a detener la pelea, pero también al rincón del boxeador colombiano, que se apiadó de la salud del púgil cafetero, que vino hasta la Argentina, que se presentó en Bahía Blanca, le dio batalla a Pachado, pero el boxeador, entrenado por Carlos Castaño es el padre y también actual DT de Brian Castaño, el único campeón mundial que tiene el boxeo argentino masculino en la actualidad. Estamos hablando del título Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Ese es el cinturón que ostenta Brian Castaño, que se dice por ahí antes de fin de año estaría peleando contra Islandi Lara, el cubano que resignó la otra porción, el supercampeonato de la Asociación Mundial de Boxeo, pero que sigue siendo un hombre firme, un hombre fuerte en el boxeo internacional. Y parece Sebastián Contursi quiere añadirle a la carrera de Brian Castaño un nombre propio con peso específico, y de allí que esté barajando la posibilidad de que el boxeo, de que Brian Castaño se enfrente y defienda
su título contra el cubano. El sábado fue el turno, entonces decíamos, de Jonathan Pachado, este bahiense que a paso lento, despacito, tiene apenas 3 peleas, 2 knockouts, empieza a demostrar en la categoría ligero, pesó 61 kilos 200, que es un prospecto más que interesante para el boxeo nacional. Fundamentalmente porque no hay muchos boxeadores que peguen como lo hace él, que boxeen como lo hace él. Es un púgil que tiene esa explosividad que si siquiera es parecida a la de los Castaños. Habrá que ver con el tiempo si realmente puede evidenciar eso o no. Alan Castaño también, el hermano de Brian, al comienzo demostró muchísimo, pintaba mucho, integró incluso el seleccionado nacional y sin embargo, más allá de que se mantiene invicto, jamás alcanzó el nivel de su hermano Brian. Jonathan Pachado es una figurita, en los Estados Unidos lo siguieron muy pero muy de cerca, lo vieron entrenarse, hizo su tercera pelea, ahora la segunda del año. En su combate anterior se fue a la lona en una oportunidad y allí abrió un signo de interrogación importante. ¿Asimila castigo Jonathan Pachado o no? Se preguntaron los aficionados y los expertos en el boxeo internacional. Sin embargo, fueron muchos los colegas los que estuvieron preguntando por este Pachado, al que vieron ya en 3 oportunidades. Esta vez le tocó seguirlo a través de los videos subidos a las distintas redes sociales para que puedan encontrar su desempeño. Lo cierto es que gusta y mucho, es un púgil atractivo que recién está haciendo sus primeras armas. Habrá que ver cómo supera o no las distintas pruebas que el boxeo profesional le impone a cualquier prospecto que quiere ganarse la vida en este deporte. Por el momento va por muy buen camino. Jonathan el Chinchu Pachado, el bahiense, que el último sábado en su casa en Bahía Blanca noqueó al colombiano Camilo Córdoba. De esta manera empezamos a buscar el primer corte en A la Vera del Ring, pero no se vaya porque en el próximo bloque todo lo que sucedió el último fin de semana con las mejores peleas del boxeo argentino y del pugilismo internacional. Todo eso y mucho más en el próximo bloque aquí A la Vera del Ring. Continuamos en A la Vera del Ring y prometíamos que teníamos un programa con muchas novedades, con noticias importantes en el marco de nuestro boxeo nacional. Y vaya si fue importante el debut con licencia FAB, licencia profesional de la Federación Argentina de Boxeo, para el 2 veces olímpico Yamil Peralta, el bonaerense que representó a nuestro país en Londres, que lo hizo también en Río de Janeiro 2016 y que recién ahora le toca estrenar la licencia profesional de la Federación Argentina de Boxeo. Lo hizo con éxito aquí en Villa Carlos Paz, en el Hotel Quórum, el último sábado, ganándole por nocaut en el tercer round al santiagueño Iván Cisneros. Decimos que fue la primera pelea profesional, pero con licencia FAB. Aquí hay que comenzar a agregar asteriscos, y siempre que uno empieza a agregar estas distintas aclaraciones, quiere decir que el boxeo se ha empañado, que el deporte puro se ha ensuciado. Ocurre en el fútbol, ocurre también en el boxeo, y lo hemos explicado más de una vez aquí. ¿Qué sucede? Bueno, Yamil Peralta peleó ya en las ligas profesionales de AIBA, en la World Series of Boxing, en la WSB, en esta liga profesional que lanzó hace algún tiempo la AIBA, la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, para meterse de a poquito en el boxeo profesional, para discutirle a las distintas entidades que regulan el boxeo profesional en el mundo e intentar sacarle una parte del negocio. Los profesionales en algún momento se quisieron meter en el boxeo aficionado, lo hace el Consejo Mundial de Boxeo con distintos certámenes amateurs. El amateurismo se mete en el profesionalismo y entonces empiezan a armar una gran ensalada. Bueno, Yamil Peralta en esa liga profesional realizó 5 presentaciones, 5 peleas hizo, las perdió todas en la WSB, aunque hizo alguna pelea que fue en el marco del certamen de la WSB, pero que no fue válida por el torneo. Es decir, una de sus presentaciones, una de sus instancias la ganó por walkover porque su rival no se presentó. Para llenar el espectáculo se enfrentó a otro rival contra el que perdió. ¿Esa pelea se incluye o no en el récord? Bueno, en esa ensalada algunos dicen que tenía 5 peleas perdidas, otros que tenía 6 peleas perdidas, en fin.
fue un gran disparate el que organizaron las distintas entidades de AIBA, a las que el boxeo argentino se sumó y se añadió y se contradijo. Primero dijeron hay que considerar las de WSB, pero no las de APB, que fue la otra liga profesional que lanzó AIBA y, si se quiere, la más parecida al pugilismo profesional, pero fueron cambiando de criterio. Lo cierto es que algunos adoptan uno, otros adoptan el otro, y allí reina la confusión. Ahora, Yamil Peralta lo que hizo fue pelear con la licencia profesional de la Federación Argentina de Boxeo. Por primera vez, antes lo hacía con la amateur, con la de AIBA, ahora lo hace con esta licencia. Fue su estreno, decíamos, y tuvo un buen debut contra el santiagueño Iván Cisneros, un boxeador férreo, guapo, que le dio batalla, pero que terminó en la lona tras recibir los envíos de Yamil Peralta. Primero le propinó una cuenta, algo sucia, después de un intercambio duro, de un intercambio áspero en el centro del ring, y más tarde terminó por liquidarlo con un gancho al hígado letal, de manual. Lo de Yamil Peralta, que demuestra sus más de 150 peleas como púgil aficionado, tras su paso por el seleccionado nacional. Recordemos, como decimos hace un instante, que Yamil participó de 2 Juegos Olímpicos, en ambos logró diploma, no pudo meterse al podio, por supuesto. Recordemos que la última medalla del boxeo argentino en un Juego Olímpico fue la que logró el bronce, que logró Julio Pablo Chacón en Atlanta 96, compartiendo podio nada menos que con Floyd Mayweather. Desde entonces, este deporte, que fue el que más medallas y más preseas doradas le dio al argentino en los Juegos Olímpicos, no volvió a sumar una distinción. Yamil Peralta, el diploma olímpico, el 2 veces olímpico, le tocó estrenar la licencia de la FAB el último sábado en Villa Carlos Paz y hacerlo muy, pero muy bien. De la mano de Mario Arano, de la empresa Arano Box, con ellos está diagramando su futuro este Yamil Peralta en una categoría, la crucero, en la que puede ser muy difícil pelear en el extranjero en esa división por el peso que implica. Hay que ver si Yamil Peralta tiene físico o no para esa división, pero tiene una gran ventaja, y es que como amateur se enfrentó a los mejores y a muchos de ellos les ganó. Con algunos perdió, pero con todos estuvo a la altura de las circunstancias, se las vio con las mejores, estuvo en 2 Juegos Olímpicos, y por qué no esperanzarse con lograr el éxito en el pugilismo profesional. Así lo piensa también su manejador, que recordemos es socio de Oscar de la Hoya en Latinoamérica, y dice que Oscar de la Hoya estaría interesado en Yamil Peralta. Hay que ver conforme vayan pasando las peleas del bonaerense si es cierto ese interés por Oscar de la Hoya y si puede Oscar de la Hoya insertarlo en el mercado grande. Es una división que, más allá de ser difícil, es muy tentadora porque las bolsas son muy redituables. La ganancia que tendría Yamil Peralta sería muy suculenta, nada despreciable, y por eso hay que seguirlo de cerca a este boxeador que hizo su estreno con la licencia de la FAB aquí en nuestra provincia. Fue el sábado en Villa Carlos Paz, donde Yamil Peralta ganó por nocaut. El cordobés Nicolás Luque Palacio tuvo un aceptable debut internacional el último sábado en Ciudad de México. El púgil de la Docta se enfrentó al mexicano Ramón el Inocente Álvarez. Si le resulta conocido el apellido Álvarez es porque es el hermano nada menos que del Canelo Álvarez. Se enfrentaron en Ciudad de México este último sábado y el Colo fue y se la jugó. Se las vio contra un hombre mucho más experimentado que él en su primera incursión fuera del país. Lo peleó en México a un mexicano y terminó de pie, lo cual es ya todo un logro para un boxeador joven como Luque Palacio, que sale y se la juega en el extranjero. Bueno, terminó perdiendo en decisión unánime el último sábado, lo decíamos, allí en el Sindicato de Trabajadores del Metro de la Ciudad de México. Se fue al piso en una oportunidad en el tercer round tras recibir una derecha cruzada. Sin embargo, se puso de pie, brindó pelea hasta el 10º asalto y escuchó la campana. Nicolás Luque Palacio, que tiene apenas 15 peleas. Esta fue la 15ª presentación del boxeador que entrena a César Coronel. 10 triunfos, 5 derrotas, una de las victorias por nocaut. 72 kilos 400 pesó el Colorado. Hay un Álvarez y un Luque Palacio. El Colorado, curiosamente, en este caso es el cordobés, el argentino Luque Palacio. El de pelo más oscuro es el Inocente Álvarez, que tiene ahora 27 victorias, 6 derrotas, 3 empates, 16 triunfos.
antes del límite. Al cabo de los 10 rounds, los jueces marcaron todos para el hermano de Saúl El Canelo Álvarez, 97-92, 96-93 y 98-91. Digna presentación, decíamos entonces, del cordobés, que se la vio contra el hermano del Canelo, se fue al piso una vez, se levantó y vendió cara a la derrota, perdiendo por puntos el último sábado en Ciudad de México. Otro de los resultados relevantes del fin de semana fue el que logró el tresarroyense Gustavo Lemos, uno también de los prospectos que tiene el boxeo argentino, para algunos el más firme, que le ganó el último fin de semana al venezolano Armas. Le ganó por nocaut en el cuarto asalto. Esta pelea, decíamos, tuvo lugar allí en Tres Arroyos, y donde lo noqueó al venezolano Néstor Armas en el cuarto asalto. Un Gustavo Lemos que divide aguas, porque algunos eligieron ver, y este comentario es, por supuesto, a modo personal, el vaso demasiado lleno, viendo a este Lemos que es joven, que no llega a tener 25 años, lo vieron ganar por nocaut ante su gente y se emocionaron demasiado. Sin embargo, hay que destacar una cuestión que no resulta menor. El venezolano llegaba con números de 18 victorias y 2 derrotas, con 17 triunfos antes del límite. Sí, escucho bien, 18 triunfos, 17 knockouts. Los números metían miedo. Ahora, cuando uno comenzó a hurgar un poquito en el récord del venezolano, comenzó a encontrar que todas las peleas que había ganado habían sido entre oponentes de récord negativo. Y cuando se las vio entre hombres de números positivos, perdió. Las 2 derrotas que tenía antes de enfrentarse a Lemos, este venezolano Armas, fueron contra hombres de números positivos. A todos los demás fue a quienes les ganó, y de ahí que consiguiera tantos knockouts. Es cierto, tiene poder en las manos, porque sobre el cierre del tercer asalto, y es allí donde hay que hacer un asterisco sobre Lemos, le acertó un golpe que lo hizo tambalear y lo mandó al descanso algo confundido. Más tarde, después de ese momento de zozobra, fue Lemos el que retomó el control de la pelea y terminó noqueando a este venezolano, que era un rival pobre, un rival flaco para Lemos, que sigue invicto, tiene 18 victorias con 9 knockouts, se milita en la categoría ligero, y es un púgil interesante que retuvo el título ligero latino de la FIB, pero que no termina de convencer a nadie respecto a qué. ¿Es un noqueador? ¿Es un boxeador? ¿Es un boxeador que pega? ¿Es un pegador que boxea? Parece no estar ni en una vereda ni en la otra. No es ni demasiado demoledor, ni tan buen boxeador como para suplir, por ejemplo, las carencias defensivas que tiene. Fue excesivamente frontal a buscar la definición contra Armas, dio muchísimas ventajas en defensa y no mostró una defensa sólida, no mostró una mandíbula granítica. Por eso, cuando recibió ese envío en el tercer asalto, muchos nos preguntamos ¿qué hubiera pasado si enfrente tenía un rival más fino, más pulido técnicamente, e incluso alguien más fuerte, alguien más preciso a la hora de los envíos? Bueno, Gustavo Lemos pudo saltear ese momento de zozobra, pudo mantener su invicto y ganar por nocaut. Hay que ver si estos números de Lemos son producto de el escaso nivel de oposición, o si en realidad es un buen prospecto real del boxeo argentino. Por el momento viene navegando por aguas tranquilas, por aguas calmas. Peleó en el club Huracán de Tres Arroyos, allí en su ciudad, ante su gente, y quizá por eso el escenario, quizá por eso el nivel de oposición, esto de traer un rival casi que a medida. Últimamente los venezolanos que vienen a enfrentarse a los boxeadores argentinos son de nivel muy pero muy malo, son boxeadores bastante flojos, con récords difíciles de comprobar. Uno intenta hurgar para ver quiénes son sus rivales y no hay mucho registro. Ha tenido ya distintos episodios y escándalos el sitio boxrec.com, que es periodístico, pero es del que lamentablemente la mayoría se nutre para buscar la hoja de registros de los boxeadores. Se ha inventado muchísimos récords, incluso aquí en la Argentina. Muchos colaboradores dejaron de hacerlo, y cuando uno empieza a buscar los récords de boxeadores latinoamericanos, muchas veces se encuentra con peleas que no han sido corroboradas
por nadie. Por eso hay que ver quiénes son estos venezolanos que vienen a enfrentar a los argentinos. Evidentemente Armas no era un boxeador de nivel y por eso Gustavo Lemos, por eso y por sus buenas condiciones que viene mostrando hasta ahora, Lemos terminó noqueándolo el último fin de semana. Fue victoria, le faltó lucirse, tuvo un rival flojo, pero triunfo al fin, triunfo ante su gente y triunfo por nocaut. Empezamos a buscar el final del programa, pero no queremos irnos sin antes recordarles todas nuestras vías de contacto, nuestra página web www.alaveradelring.com, nuestra fanpage en Facebook, estamos en Twitter, también en nuestros canales en YouTube, en Instagram. Vamos actualizando día a día todo lo que ocurre con el boxeo cordobés, argentino y mundial. Nos vemos la semana que viene por aquí, por la pantalla del 8, para hacer otra vez A la Vera del Ring.